fuimos hasta la presidencia de Metrocali para buscar la verdad de lo que pasa en el sistema de transporte masivo y lo que viene para el futuro de la ciudad de Cali. Atentos con lo que nos dijo Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali. En la mañana de hoy, en Viva las Noticias, en esta sección de la Reloca Política, ¿verdad o mentira? Es el presidente de Metrocali, el doctor Nicolás Orejuela. La primer verdad o la primer mentira, ¿es verdad que usted se va para las empresas municipales de Cali en Cali, que va a haber un enroque? Aldemar, muy buenos días. A la primera pregunta, es mentira. Pero eso es lo que se dice allá en el Centro Administrativo Municipal CAN, que usted prefiere irse allá donde no se quemaría, pero en Metrocali se podría quemar para sus futuras aspiraciones como candidato a la alcaldía. Aldemar, mire, yo creo que a lo largo de mi vida profesional lo que he tratado de mostrar primero es mucha coherencia y sobre todo compromiso y responsabilidad en las tareas que me designan y en las que finalmente decido adoptar. El 6 de marzo del año pasado tomé la decisión de asumir Metrocali y hemos planteado una ruta de salvamento, una reestructuración para darle vía a un sistema que represente una vía digna de nuestros usuarios en la utilización de nuestro servicio. En ese sentido, mal haría en salir corriendo ante un escenario o mal haría en tomar una decisión por cálculos futuros o por cálculos no sé de qué otra índole según interpretaciones. Yo asumí un reto reconociendo las complejidades. Sabía que una de las opciones es ser uno de los tantos presidentes que ha pasado por la entidad y ese no es el objetivo es entregar una respuesta estructural al sistema, así que hasta que el alcalde considere que yo puedo hacer parte al frente de la entidad, estaré. Mi interés no es irme para en Cali, mi interés es seguir haciéndole frente a Metrocali, asumir esta responsabilidad y por supuesto sacarlo adelante, que es pues la responsabilidad que tengo. ¿Eso significa que aplaza su sueño, su deseo de ser alcalde, de que no sería candidato en el 2019? Dentro de las probabilidades que estamos considerando, uno, pues como servidor público, usted sabe lo complejo que es hablar en política, pero con la convicción se lo digo, yo tomé la decisión de hacer de mi vida un servicio en lo público y en este momento mi gran responsabilidad es Metrocali. Dentro de mis planes, a hoy, con un sistema que todas las dificultades que tiene, no vislumbro un tema electoral para el próximo año. Bueno, ahora sí hablemos del sistema de transporte, de la movilidad, más en la ciudad de Cali. ¿En qué estado se encuentra realmente hoy el sistema, los 4 operadores? Bueno, en este momento, iniciando 2018, uno podría decir que mantenemos los indicadores del 2017, que fue un año de recuperación, de evitar que el sistema colapsara y sobre todo de sostenimiento del sistema. Me explico, Aldemar, mire, cuando recibí la entidad, a propósito de la crisis que ha tenido desde el momento de su operación, habíamos perdido un poco más de 40.000 usuarios, estábamos recorriendo menores kilómetros, teníamos una flota completamente en deterioro. ¿Cómo terminamos el 2017? Con 150 buses más circulando el sistema. Eso nos permitió recuperar un poco más de 45.000 usuarios en diferentes iniciativas que realizamos, pero además de eso hay algo importante que nos ayudó a mejorar las frecuencias y las quejas de frecuencias se redujeron en un 43%, y es que empezamos a recorrer, pasamos de 134.000 kilómetros a 161.000 kilómetros diariamente. Eso pues por supuesto generó un impacto que si bien la gente reconoce que al sistema le falta mucho, por lo menos decía algo está pasando y están ocurriendo cosas enfocadas hacia el usuario. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? 2018 es un año muy diferente al 2017. ¿Y por qué? Porque este año tenemos 2 caminos, porque no encuentro uno tercero. El camino es, a propósito de la propuesta que entregamos de reestructuración del sistema el 27 de diciembre, que está siendo analizada y discutida por los operadores, que se enmarca en poder garantizar un sistema óptimo, eficiente y que le cumpla esa promesa de valor al usuario, pues ese es el camino ideal y el que esperamos que nos permita cumplirlo. Y el otro es el escenario donde ya estaríamos ante tribunales de arbitramiento, una crisis del servicio y por supuesto haciéndole frente, pero como lo hemos tratado de hacer a lo largo de este año, es dándole la cara a los usuarios y contando cada una de nuestras actuaciones, que creo, Aldemar, que a usted le consta, desde las cosas mínimas, como sacar un acompañamiento tecnológico para que la gente pueda planear su ruta, hasta proyectos de mayor envergadura como es la recuperación de nuestra infraestructura. Todo se lo hemos planteado al usuario. El panorama nacional, y lo aceptó el propio gobierno nacional, es que los sistemas de transporte masivo están en crisis en Colombia, que es necesario reestructurarlos. Y ahí tiene un apalancamiento que es el Plan Nacional de Desarrollo, que se ha cuestionado porque es meterle plata del Estado a particulares, que son los que manejan el negocio. ¿Cómo va esto en Cali?
le quiero contar, Aldemar, ahí tengo una diferencia en la apreciación final. ¿En qué sentido? Mire, yo le puedo hacer esta afirmación difícilmente, o me gustaría que usted me ayudara a recordar, cuando Cali ha liderado en los últimos años la definición de una política pública desde la región. Cuando usted habla de una política pública, primero lo que tiene que revisar es el gasto público, y ese gasto público necesariamente tiene que ver con la redistribución de la riqueza, y una redistribución de la riqueza o del presupuesto del municipio de cara a enfocarlo a cómo garantiza los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. En ese sentido, lo que trajo el plan de desarrollo, y voy a hacer aquí un paréntesis, pero quiero que usted me lo entienda. En noviembre del año pasado, hicimos un foro con la Contraloría. Al final del foro había un panel con conferencistas extranjeros. Al final ellos pidieron la palabra y decían, a nosotros nos parece muy bien que Colombia y Cali estén hablando hoy del nuevo modelo, es decir, que el Estado tenga que entregar parte de un recurso, un subsidio para que funcione bien. Lo cierto es que nosotros resolvimos ese problema en nuestros países hace más de 80 años. ¿Qué quiero significar con esto? Lo cierto es que cuando usted habla de derechos fundamentales y cuando usted habla de política pública, siempre existe la responsabilidad que el Estado busque la garantía de la misma. Porque ahí, Aldemar, le digo, tenemos dos opciones. Pensemos esta. No dejemos que el municipio no asuma ninguna responsabilidad para salvar el sistema. ¿A quién se lo cargamos entonces? Al usuario. Es decir, tendríamos que estar diciendo que los usuarios que aproximadamente tienen un crecimiento en su salario mínimo, lo acabamos de ver cómo queda aprobado, y si nosotros decidiéramos al día siguiente, no, sabe que es que usted tiene que asumir lo que realmente cuesta movilizar un pasajero, entonces le vamos a subir el 58% de su tiquete. Eso no tiene ninguna explicación. Es decir, más o menos, usted, usuario, asuma el nuevo valor de lo que realmente vale pagar la infraestructura, tener operadores con prestaciones sociales, lo que vale tener tecnología, lo que vale tener recaudo y demás. Todo eso, asúmalo usted. Esa carga no le puede quedar al ciudadano. Nosotros necesitamos que la movilidad siga siendo concebida como un derecho público esencial y queremos que sea digno y que pague lo que justamente debe pagar. Por eso hemos dicho ese diferencial, que es lo que trajo la ley del plan, de lo que le cuesta, lo que realmente cuesta movilizar un pasajero, ese diferencial el que puede asumir el municipio. Y le doy este dato, porque a veces la gente dice, es que nos comparamos con ciudades europeas. No nos comparemos con Europa, aunque solamente le doy el dato como referencia. La operación en Europa, entre el 40 y el 60% es subsidiado por el gobierno. Pero olvidémonos de Europa, vámonos aquí, un poquito más cerquita, vámonos a Centroamérica y Sudamérica. Encontramos casos como en Buenos Aires, donde la operación se subsidia en un 70%. Encontramos casos donde en Centroamérica tienen también apoyo en la operación entre el 30 y el 40%. Lo que nosotros estamos planteando es un subsidio que equivale al 23%. Pero sigamos acercándonos un poquito más. ¿Usted sabe cuánto entrega Medellín por subsidio por pasajero? 1.208 pesos. Nosotros estamos hablando de 600 pesos. ¿Sabe cuánto moviliza Medellín en número de pasajeros diarios? 150.000. ¿Cuánto está movilizando el Metro Cali? Aproximadamente 490.000. Es decir, esto tiene una lógica, y mire los indicadores de nivel de servicio. En Medellín están, por supuesto, todos indicadores verdes positivos. Nosotros tenemos indicadores en rojo. Entonces aquí es un poco entenderlo. Y cuando usted lo mira ya en plata blanca, usted avisa que asumir esta responsabilidad, ese diferencial, es o se lo dejo al usuario o lo asume el gobierno. Si queremos sacar los sistemas adelante, representa el 2% del presupuesto del municipio, del total del municipio. Cuando la movilidad es uno de los elementos que tiene mayor preponderancia y mayor crítica de la ciudadanía, que eso representa el 2%, no dice vale la pena. Y cuando usted lo compara con otras cosas, Aldemar, usted ha hecho varias denuncias sobre eso. Las famosas capacitaciones, cuando usted ve que en un año se gastan 10.000, 15.000, 20.000 millones en capacitaciones, y está hablando que ese recurso finalmente le hace la proporción, se lo quiere entregar a un sistema para que le dé calidad de vida a los usuarios, yo creo que hace todo el sentido. Pero entendiendo que el masivo es un negocio particular, no es un negocio del Estado, sino para un servicio a la comunidad, para la movilidad, uno diría, aquel que se mete en un servicio, en un negocio, debe saber que va a ganar o va a perder. Eso me parece una pregunta importantísima. Además, lo voy a contar por algo, porque esa pregunta es un poco lo que hoy los operadores reclaman en los tribunales de arbitramiento y lo que hoy nos tiene parado un poco la negociación. De alguna forma pretenden que nosotros reconozcamos compensaciones hacia atrás, es decir, lo que nosotros pensamos que nos íbamos a ganar era esto, entonces reconozca valor. Nada que ver, no nos interesa, y esa no es la discusión que estamos dando. Nosotros estamos dando una discusión hacia adelante. Y esto es importante decirse. ¿Por qué es hacia adelante? Porque es que la ley del plan de desarrollo lo que definió fue lo siguiente.
un cambio de paradigma en el modelo. Todos los sistemas masivos en Colombia fracasaron, el de Bogotá, el de Bucaramanga, el de Cartagena, todos tienen problemas, es una situación muy similar a la de Cali. Entonces, ¿qué dijo? Ahora no es autosostenible, es decir, no se mantiene únicamente con lo que le cobra al usuario, con el pasaje, sino que es ahorita sostenible. Significa, usted Estado le sigue cobrando un precio digno al usuario y lo otro lo puede hacer con fuentes propias, pero además de eso, con otras fuentes. ¿Para quién? Para el sistema. Significa, y es parte de lo que estamos haciendo en la renegociación. Además, le quiero decir, no es plata para un privado, es plata para un sistema. Ahora bien, el privado, por supuesto, tendrá unos rendimientos, no los que ellos estaban esperando, y no me interesa y ese cálculo nunca lo hemos visto. Nosotros lo que estamos apalancando es un sistema que le sirva, y al operador privado que le interese participar de esta nueva facultad que trajo la ley, bienvenido. Pues nosotros no tenemos por qué entrar a reconocer temas del pasado, desequilibrios económicos que no existen por una razón principal. Metrocali ha cumplido tal cual las condiciones pactadas en el contrato que se adjudicó hace más de 10 años, que se volvió a ratificar en un acuerdo que se hizo aquí en el 2014 y que hoy sigue vivo. Nosotros de ahí no nos movemos. Lo que estamos haciendo es, de cara a una definición de política pública, entender que un recurso que va al sistema con una modificación contractual que nos hace un contrato ejecutable, y aquí le pongo un ejemplo. Dígame usted cuántas multas ha puesto Metrocali a lo largo de estos 8 años, 9 años de operación. Ninguna. ¿Por qué? Porque el contrato tiene esa característica propia, y aquí se me sale un poco el abogado de esos contratos anglosajones donde todo queda a la interpretación de las partes. Lo que nosotros estamos haciendo esta modificación es, ¿qué entiende usted por afectación de servicio? Se entiende esto, que si cuando se encuentre esta medida, ¿qué debe hacer? Y arranque y define todo un procedimiento para poder afectar pagos, para poder generar multa, para poder aplicar caducidades, si siguen incumplimiento terminaciones. Es que hoy tenemos un contrato que es legal, pero no es ejecutable. Entonces, por eso le digo, el recurso como tal va finalmente a un sistema, y a quien cumpla, el recurso se distribuye. Si no cumplen, lo que tenemos la posibilidad es de exigir de tal manera que si el operador tiene una serie de incumplimientos, podamos sacarlo y que llegue otro que finalmente cumpla ese objetivo. Pero mire usted que en la administración de Rodrigo Guerrero, en la administración de Maurice Armitax, se le cancela el contrato, la concesión a un operador, a Unimetro, pero siguió funcionando y no se sabe qué pasó con esa decisión que se tomó. Okay. Eso pasó a mitad del año 2016 y ese es el ejemplo de nuestra realidad de contrato, Aldemar. Mire, lo que pasó con Unimetro es, debido a unos incumplimientos, se pretendió hacer una terminación unilateral. Realmente, al momento de llevarlo a feliz término, no se pudo, contractualmente no se logró. Entonces, ¿qué pasó? Eso terminó en un memorial de entendimiento que tuvo vigencia hasta el primer semestre del año 2017. Pero, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo en estas modificaciones contractuales? Precisamente que eso no ocurra. Y que si tenemos operadores buenos, bienvenidos. Lo que nos interesa es el servicio al usuario, y el usuario estará dispuesto a pagar su tarifa en la medida que sienta que tiene un buen servicio. Lo que no puede seguir pasando es que se inyecten recursos en una misma lógica contractual donde el servicio no es la prioridad, donde no se puede imponer ningún tipo de sanción a quienes incumplan, y esto siga pues en la feria de los millones. Nosotros creemos que estamos entregando, uno, la única opción legal que tenemos enmarcada en el plan de desarrollo; dos, materializada por 5 instancias del Gobierno Nacional. Esto es Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de Planeación, Superintendencia de Puertos y Transportes y Procuraduría General. Pero lo más importante, Aldemar, yo le he dicho, y creo que usted me conoce, todos los procesos los queremos hacer de cara a la ciudadanía. Estas 5 entidades que le acabo de mencionar conocen nuestra propuesta y se han venido pronunciando en materia de la legalidad de la misma, y nos han venido poniendo como ejemplo a nivel nacional. Y le quiero decir, no es retórica, en 2 reuniones que nos han planteado en el mes de octubre y en el mes de diciembre, la última creo que fue el 21 o 22 de diciembre, expresaron que el ejemplo que estaba haciendo Cali era un ejemplo que iba a tener efecto extensivo para los otros sistemas del país. Si usted revisa algo, que además invito a los caleños que lo hagan, revise el editorial del Tiempo del pasado viernes, que habla precisamente del sistema de transporte masivo de Bogotá, del Transmilenio. Y lo que a uno le agrada es que lo que ahí anuncia del deber ser, de hacia dónde se debe apostar, es lo que Cali ya tiene hecho, es lo que Cali le entregó a las autoridades del Gobierno Nacional, es lo que Cali le entregó a los operadores, y finalmente fue lo que logró defender en el Consejo Municipal para poder garantizar los recursos en vigencia del 2018 y la política fiscal de mediano plazo. Sí, pero el plazo dado por el Gobierno Municipal era 15 de enero, hoy ya llevamos 15 días más
y hasta el momento, ¿cuáles de los 4 operadores han firmado ese contrato o esa reestructuración? Yo creo que esa fecha se malinterpretó y quiero precisarla. Nosotros siempre hemos dicho, esto es una decisión que no tiene una fecha definitiva, pero tampoco su plazo de hacerla material es infinita. Y me explico con esto. Cuando se hablaba del 15 es porque creíamos que era un término prudencial después de haberles entregado el documento del otro sí modificatorio el 27 de diciembre, que ellos pudieran presentar algún tipo de observaciones. Nosotros tuvimos una reunión el 11 de enero, ellos presentaron una serie de observaciones, pero a esas observaciones que nos presentaron, pues obviamente no hemos llegado a un acuerdo y nosotros seguimos defendiendo nuestras posiciones, pero además con algo adicional, Aldemar. El martes de la semana pasada, por solicitud que se dio en esa reunión con el alcalde de Metrocali y los concesionarios, fuimos a la Procuraduría, donde logramos que de los 4 puntos que ellos estaban planteando, el procurador fijara 2 posiciones en esa reunión bajo control preventivo, haciendo unas recomendaciones al documento. Una, pensar que una de las pretensiones fuera de extensión en tiempo para ellos de la concesión. El contrato ya había sido adicionado en su momento, eso era inviable, jurídicamente es un riesgo muy alto para la entidad y nosotros siempre hemos defendido esa posición. Lo segundo era que la flota, los 424 buses, fueran entregados de manera directa a ellos como un escenario de compensación, como un escenario de reconocimiento hacia el pasado, lo cual tampoco podemos hacer. Y tan no lo podemos hacer, y esto es dando hechos. En agosto pedimos autorización a la Junta, nos la aprobó para sacar el nuevo proceso contractual para que nos indicara la reestructuración técnica, legal y financiera de la entrada de esa flota. Ese proceso se adjudicó en el mes de noviembre. Y ese estudio nos lo van a entregar finalizando el primer semestre del 2018, lo cual nos permitirá decirle a la ciudadanía cómo va a ingresar esa nueva flota, ya sea o por una licitación pública, que es lo que nosotros estamos convencidos que es lo que se debe hacer, o a través de acuerdos empresariales, que es lo que finalmente han venido realizando ciudades como Medellín. Para nosotros como entidad es mucho más claro y mucho más objetivo confiar eso. Y eso fue de alguna manera lo que la Procuraduría ratificó. ¿Ya? Y lo otro que también es importante de esos comentarios que se dieron, la Procuraduría también expresaba que, por ejemplo, si bien los operadores de transporte masivos en Colombia han tenido dificultades en lo que proyectaron, pues eso no es responsabilidad del Estado. Y no es responsabilidad del Estado por lo que vos decías ahorita. Ellos asumieron el riesgo de un negocio, participaron de un proceso de licitación y suscribieron un contrato. En el caso de Cali, vuelvo e insisto, con algo adicional, que lo ratificaron en el 2014. Entonces decía, aquí no hay lugar a un desequilibrio económico, que también es lo que viene defendiendo Metrocali en los tribunales. Entonces, el plazo, vuelvo al plazo, ellos están en este momento, siguen con una serie de solicitudes. Nosotros ya nos hemos venido pronunciando, nos pronunciamos la semana pasada al frente del órgano rector del Ministerio Público, la Procuraduría, y ahorita quedan pendientes otros que están hablando de una gradualidad para ser considerado en temas de niveles de servicio, que estamos dispuestos pues a discutirlo. En eso está en este momento la negociación, y le repito, no es indefinida, es porque nosotros, en la medida que se empieza a afectar el servicio, vamos a aplicar plan de contingencia. Si logramos la negociación, pues viene todo lo que se aprobó en el Consejo, nuevamente los recursos para el Fondo de Estabilización, y esperar que esta decisión tenga la bandera blanca de un tribunal de arbitramiento. ¿Por qué es eso, Aldemar? Que le queremos dar la garantía a la ciudadanía que si vamos a mover un peso o se va a disponer de un peso, por lo menos el ciudadano sepa que eso tuvo la legalidad de un juez, y que ese juez, que actúa en su condición de magistrado en un tribunal de arbitramiento, encuentra que lo que quiso decir la ley del plan de desarrollo, lo que quiso decir la circular conjunta suscrita por esta entidad del gobierno nacional, era legal y era algo que se requería hacer. Y en eso estamos, y eso es lo que nosotros hemos planteado, y en eso no nos vamos a mover, y pues esa es la discusión que estamos ahorita. Entonces son las dos posibilidades. ¿Usted cree que ellos van a renunciar a esas pretensiones de 600.000 millones de pesos que tienen las demandas en los tribunales? Pues que, mira, Aldemar, yo creería, nosotros estamos entregando una propuesta técnica, legal y financiera viable, una propuesta que pretende darle sostenibilidad al sistema. Lo que usted tiene finalmente cuando demanda es una serie de pretensiones, podrían ser 600, podrían ser 2 billones, pero la realidad es, nosotros estamos convencidos de nuestra defensa. Es que, vuelvo y le pongo el ejemplo, este fue un contrato de licitación pública, este fue un contrato donde todos los operadores tuvieron que presentar sus análisis y cierres financieros, donde los operadores asumían el riesgo de la demanda, donde los operadores asumían el riesgo finalmente del comportamiento del sistema, con un elemento mucho más a favor nuestro, es que en el 2014 nuevamente en una renegociación que hubo, ratificaron esos acuerdos iniciales pactados en esa negociación. Entonces nosotros nos sentimos, por supuesto,
hay que defenderse y nos iremos y nos estamos defendiendo en los tribunales, pero si usted me pregunta, creo que esto es una propuesta, primero, que no ha entregado ningún ente gestor de los sistemas de transporte masivo en Colombia, que hoy la reconocen las instancias del gobierno nacional, que estamos definiendo una política pública, que creemos nosotros que esto pues va a ser viable para todos, porque este proceso también Aldemar ha sido un todos ponen del municipio, tiene que ser un todos ponen, por supuesto los concesionarios, tiene que ser un aporte también de los bancos, tienen que participar activamente los bancos, las compañías de seguro. De lo contrario, pues aquí lo que está en riesgo es la movilidad, pero también estamos tranquilos en eso. ¿Y por qué estamos tranquilos? Si no se llegara a un acuerdo, pues ¿qué nos va a tocar? Uno, decirle a la ciudadanía, se va a afectar el servicio, vamos a tener que aplicar planes de contingencia. Si tenemos que llegar a un escenario donde el servicio afecte de tal manera y lleguemos a un caso caótico, pues declaratorias de urgencias manifiestas para poder tener la movilidad de tomar decisiones de alquilar flota, de buscar quién la opere y demás. Y finalmente tenemos que llegar, si tuviéramos ese escenario tan negativo, a una nueva apuesta de licitación para el masivo. Y usted me pregunta, ¿qué plan haríamos? El mismo que estamos entregando hoy. Pero si ellos dicen no, ustedes ya tienen ese plan B, ¿con qué cubrirían la demanda para movilizar a los caleños? Nosotros hemos planteado un plan de contingencia que se ha enmarcado en un escenario leve, un escenario moderado, un escenario crítico y un escenario catastrófico. Y esto va ligado directamente al número de buses que dejen de salir y a los kilómetros que se programen. En la medida que nosotros veamos afectación de demanda, entonces decimos, si se afectan X número de usuarios, estamos en escenario leve y los que les contaba con antelación. En ese momento habrá medidas, por ejemplo, levantamiento del pico y placa para el transporte público colectivo convencional, es decir, para los buses que hoy están circulando con licencia, levantamiento del pico y placa para los taxis. Otro tipo de decisiones pues que ya tendrá que concertarse con la Secretaría de Movilidad y con el alcalde de Cali. Si llegáramos a una declaratoria de urgencia manifiesta para la protección de derechos fundamentales y para hacer valer un derecho público esencial como es la movilidad, pues estaríamos hablando entonces de poder, bajo un escenario de urgencia manifiesta, poder salir a contratar unos vehículos que nos los pueden ofrecer los diferentes sistemas de transporte, caso como uno muy cercano, Pereira, caso como Bogotá, Transmilenio. Si eso nos funciona, también que hemos explorado, ya tenemos avances en eso. Si necesitamos, por ejemplo, revisar operación, pues ¿quién nos puede ofrecer la operación del sistema? Entonces lo puede hacer, por ejemplo, una entidad como Metroplus o el mismo Metro de Medellín. Es decir, nosotros estamos preparados para la crisis, con una realidad, Aldemar, y le digo, es la gran preocupación porque uno no entendería, después de usted haber trabajado una propuesta que hoy se plantea, que viene siendo reconocida por estas instancias nacionales, que viene con un acompañamiento del Ministerio Público, que la hemos querido hacer de la manera más transparente, cómo no llevarla a feliz término. Pero si no está, pues bienvenida a la crisis para asumirla, para decirle a la ciudadanía que estaremos en crisis y que estaremos resolviendo, que se afectará al sistema mientras llegan ese tipo de decisiones, pero que tenemos que resolverlo. Y quiero aquí aclarar algo, cuando digo bienvenida a la crisis no es porque sea un escenario que no lo queremos plantear, es que como entidad que debe garantizar un servicio público esencial como es la movilidad, tiene que enfrentarla. Bueno, hablemos de cada uno de los 4 operadores. ETM, casi nadie habla de ETM en la ciudad de Cali, pero digamos que fue uno de las primeras entidades del sistema que entró en crisis. ¿Qué pasa con ETM hoy? Pues mire, ETM hoy es, en materia de operación, es el concesionario que mejor lo hace. Claro, tiene una diferencia con los otros, como se encuentra en ley de insolvencia, en ley 1116, pues obviamente todos los ingresos que le llegan, por supuesto, van enfocados a la operación, lo que incluye también tema de prestaciones a sus trabajadores y demás. Entonces, ETM tiene un comportamiento en operación muy positivo. Blanco y Negro ha sido también uno de los operadores que ha tenido una gran, digamos, participación y comportamiento en materia de su operación. Blanco y Negro se mantendrá en los niveles. Blanco y Negro nunca ha tenido, digamos, el riesgo de no sacar la flota o de incumplir. Unimetro, yo creo que atraviesa una situación compleja, la acaba de hacer la solicitud para ingresar en ley 1116, están trabajando con el subpromotor, cómo será el tema con sus acreedores, pero Unimetro pues tiene unas dificultades, y HIT Masivo, que es el que tiene la participación más alta, que tiene un socio capitalista muy fuerte de la ciudad de Bogotá,
pues también esperamos que la intención no sea enmarcarse bajo la lógica de ganar tribunales de arbitramiento, porque eso no le termina sirviendo a nadie. Y esperemos que cumpla servicio. A la fecha, a hoy, pese a no contar con recursos del Fondo de Estabilización del 1 de enero, el sistema sigue teniendo los mismos indicadores con los que terminamos 2017. Vamos a ver cómo sigue esto y esperemos pues que ellos entiendan que aquí hay una responsabilidad con la ciudadanía, que acá hay una responsabilidad con ese usuario, y yo hoy sí se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque gracias a Dios, y me lo permitió y así lo tomamos por decisión, salimos a recorrer nuestras rutas, y salimos a recorrer y por eso hemos enfocado, mientras buscamos el tema de salvamento del sistema, buscar los otros elementos que nos permitan darle tranquilidad, la recuperación de infraestructura, el tema de tecnología, el componente de seguridad, todo el tema de cultura que se viene dando al interior del mío, como fue el Bibliomío, bueno, lo que estamos trabajando con vendedores ambulantes. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es enfocarnos al demar a sacar la reestructuración, pero tampoco olvidar la condición y calidad del servicio. A la fecha el servicio no se ha afectado, sigue siendo un servicio que puede ser mucho mejor, que tenemos unas zonas en horas pico que le generan los madrazos respectivos y las frustraciones necesarias que aceptamos, pero también le estamos diciendo hoy eso es lo que se puede ofrecer, porque es la realidad del sistema que tenemos, un sistema con muchas complejidades. Quedó mal estructurado el sistema cuando el SIUR, que es el que tiene que ver con la venta de etiquetes, el recaudo, gana un porcentaje muy alto. ¿No debería ser mínimo como están otras ciudades del país? Mire que con el tema... Y el mismo Metrocali, lo que le corresponde a Metrocali en esa participación. Yo siempre he dicho, Aldemar, que nosotros estamos en un escenario en las primeras acciones que se deben tomar, y me voy a explicar. Hoy estamos con la reestructuración en el marco de la ley que ya tantas veces hemos mencionado en esta entrevista. Pero si usted revisa la participación de Metrocali, que nos invitaron a abrir el foro de la Cámara Colombiana de la Infraestructura el año pasado, nosotros dejamos un planteamiento al final, y era, aquí todo el mundo sueña con metros, todo el mundo sueña, pero ¿dónde está el acuerdo y la correspondencia en materia del gobierno nacional para finalmente sanear la crisis? Y le voy a poner un ejemplo. Usted ahorita mencionó que Metrocali está en la tarifa y demás. Resulta que hay algo, y yo quiero en esto hay algo que se llama componentes elegibles, y hoy los componentes elegibles le dicen al gobierno que solamente puede aportar recursos para infraestructura, estudios y demás, y no más. Y venga, ¿y qué pasa entonces si la crisis que se tiene es en materia de operación? ¿Cuándo vamos a tener entonces la posibilidad que se reconozca un componente que sea diferente al tema de infraestructura, sino, por ejemplo, una compra de una flota en cabeza del gobierno nacional para los diferentes sistemas de transporte masivo? ¿Cuándo vamos a reconocer que las obras ya construidas también pueden hacer parte de los componentes de elegibilidad? Entonces, ahí hago el paréntesis y ahora sí le cuento. ¿Qué pasa? Usted me dice ahorita, Metrocali, Medellín, por ejemplo, no tiene cargada dentro de su tarifa el componente de funcionamiento. Nosotros sí, es el 7%. Lo que nosotros tenemos que revisar a futuro, una vez logremos una reestructuración, cómo hacemos que el recurso finalmente se enfoque en eso, en operar y en tener un buen servicio. Quitarle ese 7% sería positivo. Por supuesto, seguiría entonces definir cómo quedaría esa planta y quién la debería asumir. Para eso hay que hacer un cambio de naturaleza jurídica de la entidad y tiene que ir al Consejo Municipal. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Cuándo? Pues cuando tengamos un sistema que realmente nos dé vida en el marco de la concesión. Lo otro, está cargada también dentro de nuestra tarifa los patios y talleres. Nosotros tenemos que buscar a través de un documento COMPES que el Gobierno Nacional, si bien ha sido el autor para los proyectos del PRE, ¿por qué no ahorita ya sobre unas obras construidas no nos libera esos 90.000 millones de pesos que están cargados a la tarifa y que representan el 3%? Esa es otra opción que tenemos, es decir, acciones de trabajo futuro. Lo otro tiene que ver con el famoso crédito DEPCA, que es el fondo de chatarrización, que es otro 3%, y otro que es el fondo FRESA, que es otro 3%, que es el subsidio que se le entrega a quien chatarriza. Esos tipos de elementos hacen que nuestra tarifa sea insuficiente, que nuestra tarifa no permita que se haga un sistema viable, pero les repito, vamos paso a paso. En este momento reestructuración y lo otro vienen siendo acciones futuras. Frente al SIUR, mire que los porcentajes de participación de la unión temporal en otros sistemas no son tan diferentes, es decir, tienen una participación similar. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es también concertar con ellos la condición y política de servicio, por eso también estamos en mesas de negociación con ellos.
Entonces eso es un poco como la realidad de otra parte del sistema, además de la flota y la frecuencia y no sé qué, es que tenemos unos componentes cargados en nuestra tarifa al usuario, y se lo voy a resumir para quien de pronto no llegó tarde o no me logró entender, se lo resumo así facilito. De los 1.900 pesos que paga el usuario, el 70% va para el concesionario, el 13% va para el SIUR, el 3% va para patios y talleres, el 3% va para chatarrización, el otro 3% va para el fondo de subsidio y el otro 7% es el funcionamiento de Metrocali. Si usted le libera esos otros componentes, puede entender que este recurso que llega va a estar mucho más enfocado hacia el ciudadano, hacia el servicio, y a eso tenemos que llegar. Nosotros empezamos a hacer las tareas y esperamos que esta sea la primera que podamos cumplir para seguir enfocados en las siguientes. Bogotá y Medellín tienen el transporte complementario. ¿Por qué la terquedad en Cali de no permitir que el TPC sea parte complementaria y solucione el problema de la movilidad de los caleños? Yo quisiera precisar eso. En el caso del alcalde Armitage, creo que reconozcamos algo, hay un poco más de 480 buses del TPC circulando con tarjeta vigente. Nosotros somos conscientes que con ellos tenemos que tener un marco de transición, pero también es evidente que no le podemos ofrecer ese servicio a un ciudadano que espera un mejor servicio, que le garantice mejores condiciones. Por eso hablamos de transición. Nosotros, la experiencia que tiene Medellín y que tiene Barranquilla es que estas empresas del transporte público colectivo se unieron, en un caso Medellín, con una empresa de El Masivo para sacar acuerdos empresariales y definirse una nueva serie de rutas y por supuesto ahí tener una nueva flota y demás. En el caso de Barranquilla, donde por supuesto el TPC moviliza mayor número de usuarios que los que realmente moviliza el Masivo, lo que hicieron fue concertar y se les cobró 200 pesos para que esos 200 pesos fueran a un fondo y que esos fondos se distribuyeran parte para cubrir el diferencial del Masivo y otro para un fondo de contingencias. Entonces, ¿qué le quiero plantear con esto? A los operadores, y si me están oyendo, de transporte público colectivo, les consta que Metrocali siempre ha abierto la puerta, pero también precisar, Metrocali no es la autoridad de movilidad, es la Secretaría de Movilidad. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Trabajamos con ellos una reestructuración transitoria donde simplemente no nos competíamos y empezábamos realmente a hacerle fuerza al pirata y prevalecer ese servicio. Entregamos eso, se fue avanzando, ellos fueron a movilidad y después de haber hecho un trabajo tomaron la decisión de hacer otros planteamientos. Ahí de alguna manera esto se truncó un poquito, pero nosotros somos conscientes que en medida transitoria ellos tienen que estar, pero además pensando que a futuro pudieran hacer parte del sistema. Yo lo que sí creo, Aldemar, es que ellos tendrían que migrar de lo que hoy representan como colectivo a un sistema de transporte en unas mejores condiciones para los usuarios. Y con eso, cuando le hablaba ahorita de la licitación pública, qué bueno sería que en esa nueva licitación pública, en las nuevas condiciones que trae la ley del plan, estos mismos operadores pudieran hacerse, reorganizarse, comprar una nueva flota, unos buses pequeños que permiten tener esas rutas origen-destino, es decir, esas rutas sin transbordos innecesarios y demás, pues que pudieran participar del proceso. Esa es la invitación que aprovecho también aquí y les hago. Las deficiencias del mío no ha hecho que crezca la piratería, el motorratón, como se le dice, ahora está en bicicleta en el sur de Cali. ¿Eso no ha hecho que aumente la piratería? Yo creo que el sistema es la primera fase de los sistemas de transporte público colectivo y su integración. Entonces, por ejemplo, 200.000 personas se mueven en bicicleta. El mío tiene que tener una infraestructura que le permita a ese que se mueve en bicicleta, uno, llegar a una estación para que la pueda bajar y se integre y siga transportándose. Metrocali hoy ha adquirido una responsabilidad, 28 kilómetros de ciclorrutas que se comprometió en el 2017, las sacó adelante y las adjudicó, 18 para el oriente, 10 para el sector de la Comuna 22 en lo que hemos llamado la última milla, por un lado. Referente a el peatón, hay una deuda grande del municipio, no de esta administración, del municipio de tiempo atrás, para prevalecer cómo es realmente una movilidad sostenible. Ahí que pues mucha obra criticada, pero que tiene ese concepto que es de administraciones anteriores como el parco lineal, pues tiene esa tendencia. El masivo tiene una responsabilidad, le puedo decir yo, en el oriente, Aldemar, porque donde estaba la demanda planteada no se hicieron las obras de infraestructura. Por eso hoy venimos insistiendo en que esas obras con las cuales se cuenta el recurso tienen que salir adelante. ¿Y de cuáles estoy haciendo referencia? La Terminal Sur, la Terminal Agua Blanca y una obra que sí nace en esta administración, que es la Troncal Oriental, que actualmente se encuentra ya adjudicado. Estamos esperando que nos entreguen el primer informe en junio de este año de cómo sería la Troncal Oriental, que es la que nos va a permitir conectar el norte por la 70
volteando por la Simón Bolívar para llegar hasta la Terminal Sur en 17 kilómetros exclusivos para el masivo. Ahí Aldemar también lo puedo probar y le hago esta comparación. Nosotros sacamos la tarifa promocional para viajes cortos en el mes de agosto aproximadamente. Para viajes cortos en la comuna 13, 14 y 21. Los que recorrieran entre 25 y 30 cuadras pagaban 1.000 pesos. Si querían que su viaje fuera más largo, pagaban el complementario. Eso nos permitió recuperar y mostrarle a la ciudadanía que este servicio, y logramos tener un crecimiento de casi el 43%. Cuando montamos la ruta de la ciudad de Cali, que fueron 3 rutas nuevas, donde no había paradas innecesarias, logramos recuperar un poco más de 4.000 usuarios. Y además de esto, después de que en el 2016 se nos habían bajado un poco más de 40.000 personas, el 2017 llegaron. ¿Qué significa esto, Aldemar? Que cuando el mío presta el servicio, la gente se monta, la gente lo utiliza. Porque recordemos, el pirata usted tiene que pagar más para poder llegar a sus puntos de su casa. Rápido. Claro, por eso le digo, por eso que le digo que si hay una deuda del masivo, hay una deuda en materia de infraestructura en el Oriente. Superada esa vaina, yo estoy seguro que la gente valorará lo que se tiene. Y lo otro, nuestras troncales. Las troncales funcionan muy bien. Yo no sé si usted la ha utilizado, pero cuando tenemos la posibilidad de las troncales, hasta en los mismos momentos de horas pico, la troncal te permite conectarte en los puntos cardinales de la ciudad rápidamente. Pero es que cuando usted ve el mapa, hay una que hace falta. Usted tiene 4 que vienen, que no tienen una que permite conectar el circuito, y esa es la que nosotros hemos llamado la troncal oriental, que va a unir todos los circuitos de nuestras troncales. Y eso no es futuro, no es retórica, no es que queremos hacer esta obra y nos falta la plata, los recursos están. Tenemos que sacarlos del problema. Usted supo los inconvenientes que tuvimos con Terminal Sur, con los patio talleres, fue todo el 2017 trabajando en eso para desenrollarlo y finalmente empezar. Pues obra, Terminal Agua Blanca está proyectada la licitación de estos términos en el mes de mayo, Terminal Simón Bolívar ya se adjudicó el año pasado, después ya estamos en obra. Entonces, aquí lo importante es que además que va a tener un componente de movilidad, también va a tener un componente de proceso de renovación urbana que creemos que es muy positivo para Cali. ¿Cuándo llegan los 400 cacareados buses para la ciudad de Cali? ¿Quién los va a comprar? Pues yo tengo que ser muy claro con usted. Bueno, lo primero, ¿quién los va a comprar? Los deben comprar los operadores que participen del segundo punto. De los que si están quebrados, ¿quién les va a prestar? Por eso, entonces ahorita voy a arrancar por el deber ser. Lo primero es, los 400 buses tendrán sentido en la medida que lleguemos a una renegociación. Porque si no hay renegociación, yo le pregunto, ¿qué banco va a invertir un peso más al sistema de transporte masivo? Ni siquiera de Cali, de Colombia, ningún banco. Entonces necesitamos que esto finalmente tengamos un sistema viable y sostenible en el marco de la concesión. Cuando tengamos eso, viene el segundo momento, y es una licitación pública. Una licitación pública donde ya el negocio resulta con posibilidades y se van a volver sujetos de crédito. Antes de eso, es un cuento. Pero ¿qué creemos nosotros? Que estamos convencidos que ojalá mucho más rápido que tarde podamos tener esta solución. Si eso no se logra, pues entonces los 400 buses van a estar pensándose a finales del 2019, cuando hagamos todo el proceso de nuevas licitaciones y demás. Pero si logramos una renegociación, yo le puedo decir, a nosotros nos entregan el estudio de la estructuración técnica, legal y financiera de eso finalizando este semestre. Eso significa que nosotros estaríamos arrancando el proceso de licitación entre julio y agosto de este año, donde los primeros buses empezarían a llegar entre diciembre y ya la última flota entre enero y febrero del 2019. Esos 2 cálculos que tenemos trabajado, planeado, en el escenario que lleguemos a la renegociación. Pero también preciso, no es recurso que va a poner el gobierno local. ¿Usted es cacao o cacaíto? Pues yo no sé quién se siente por cacao. Yo lo único que sé es que pues yo he estudiado, me he preparado, yo no sé cuántos cacaos han estudiado con ICETEX, esa pregunta me la hago. Yo estudié con ICETEX, pagué mi crédito, me he pagado todas mis especializaciones y maestrías con créditos en la banca, ahí están mis créditos que me demoré pagándolos, y bueno, yo tampoco sé cuántos cacaos tengan crédito hipotecario, cuántos vienen pagando un carro, yo no sé qué significa cacao. Yo lo que soy es un ciudadano que se ha formado, que tengo las grandes enseñanzas de mi familia, de mi hogar, de todo está en el conocimiento, que el único intangible y más importante que debe tener un ser humano es el conocimiento y ser una buena persona, y eso es lo que ha apalancado. Lo demás simplemente es producto de mi trabajo y ya. Es que la revista Semana publicó este fin de semana que los empresarios son los que han salvado a Cali y al Valle del Cauca y ha cuestionado la clase de política tradicional, y allí lo nombran a usted. Ok, no, yo le puedo decir, no podemos también tapar el sol con un dedo. Yo lo que sí creo es que hemos tenido una crisis en el liderazgo regional.
y eso ha terminado con diferentes personas que representaron los intereses quizás individuales y no colectivos, terminaron en procesos disciplinarios, penales y demás. Yo lo que sí quiero plantear desde mi óptica, Aldemar, es que en una ciudad con tantas dificultades, en una región con tantas dificultades, lo que debe existir son proyectos únicos y comunes donde el público y el privado trabajen de la mano. Si nosotros seguimos cada uno jalando por su lado y esta integración no se da, pues yo creo que el uno necesita del otro, y me refiero en el buen sentido de la palabra. Nosotros necesitamos una región que se una con lo público para que logre ir a pedir, por ejemplo, lo que requiere y lo que necesita la ciudad en materia de desarrollo. Y le pongo un ejemplo en materia de movilidad. Aquí nos encanta hablar del metro, nos encanta hablar de metro. Yo le pregunto, ¿no sería mucho más fácil, por ejemplo, que se generara un poder de convocatoria entre una bancada parlamentaria, entre un sector privado que esté dispuesto a participar, entre los diferentes alcaldes y gobernadores para llegar a un gobierno nacional unido y decir, es que Cali ha hecho esto, ha mejorado su ejecución, miren los niveles de transparencia, lo que se quiera, y además es que somos una ciudad que conecta directamente con el Pacífico y necesitamos finalmente todo un espacio de desarrollo? Eso sería real. ¿Qué pasa? Que vamos y pedimos de manera individual y no en conexión. Yo creo que un escenario de gobernanza tiene que ser un trabajo en el colectivo de lo público y lo privado, y ahí sí estoy convencido y eso no me muevo. Pero además, ya que toqué el tema, se lo cierro. El primer elemento para que podamos garantizar un metro y que sea nuestra salida es: hoy tenemos los ojos del gobierno nacional y de las diferentes autoridades del gobierno nacional y del Ministerio Público en lo que está haciendo Cali. Si nosotros desde esta región podemos definir una política pública que le dé vida a los sistemas de transporte masivos, no solamente de Cali, sino del país, creo que tenemos todas las credenciales para abrirnos y salir en conjunto a solicitar ese metro que anhelamos. Porque hoy le pregunto, ¿quién va a poner los recursos? ¿Del municipio? No puede. Necesitamos que ese 70% del gobierno nacional quede finalmente en un presupuesto o en un plan de desarrollo, y esa es la apuesta que tenemos que hacer. Para poder soñar o para poder anhelar algo tenemos que trabajarlo. Es muy fácil decirlo desde el discurso, pero esto me amerita también tener ejecuciones. Por eso el año pasado nos enfocamos a tener una ejecución clara, transparente. Este año tenemos una ejecución de más de 200.000 millones de pesos para las obras grandes del sistema, y tenemos que seguir demostrando que sí se puede. Y si a esto se suma la reestructuración del masivo, no dude, Aldemar, que es el paso que necesitamos para tocar abrir las puertas, y de ahí que lo de semana lo veo así. Yo creo que pasado es pasado, Aldemar. Lo que tenemos que pensar es hacia adelante, y independiente de las diferentes y las líneas políticas y las intenciones de unos y otros, tiene que haber unos temas globales de coyuntura que nos unan, como es el desarrollo de Cali. ¿Este es el mecenas de Juan Fernando Reyes Curi a la Cámara de Representantes? Mire, como siempre, Aldemar, libro abierto. Revise, yo pues no puedo desconocer y yo no le voy a ocultar, Juan Fernando Reyes es un amigo, y ha sido un amigo porque nos encontramos el primer día de clase en la Universidad de San Buenaventura cuando arrancamos a estudiar Derecho. Yo no niego mi relación de amistad que tengo con Juan Fernando Reyes, pero cada loro en su estaca, y ambos hemos sido muy respetuosos, y espero que adelante su proceso y lo lleve hasta el final. Yo seguiré haciendo mi responsabilidad con Metro Cali, y todo lo que hemos hecho acá es público. Yo le quiero decir qué escándalo o se avisoró el año pasado de algo irregular que hicimos. Todo lo contrario, adjudicamos proyectos como el de la terminal Simón Bolívar de 53.000 millones de pesos, no hubo un solo ruido y se adjudicó. Es el momento donde Metro Cali más oferentes ha logrado tener los procesos contractuales en esta administración, que tan solo lleva 11 meses. Entonces, como siempre, en lo público no es tanto cuento de palabra, sino que los hechos lo logren denotar, y yo creo que eso lo hemos hecho. Tan es así que abrimos y fortalecimos el componente de comunicaciones y de trabajo con la comunidad para contar lo bueno y lo malo, y no nos da miedo. Lo malo lo asumimos y nos toca poner un cachete, para el otro día ponemos como el buen samaritano el otro, pero también estamos contando que están pasando cosas buenas, y ahí le digo, cada quien que haga su proceso. Si Maurice Armitax decide renunciar en junio o julio, como se dice allí en el Club Colombia, donde usted asiste frecuentemente, bueno, cuando lo invitan, ¿usted estaría en esa baraja, en esa terna para reemplazarlo? Primero, eso es algo que le puedo decir, no, el alcalde no ha considerado. El alcalde es una persona que va a llegar hasta el final, que tiene una gran responsabilidad. Estos 2 primeros años fueron unos años de planeación, creo que se vienen los 2 años de ejecución de su plan de desarrollo de su gobierno. Una administración que tomó el camino difícil para gobernar, que fue finalmente no ceder a ningún tipo de intereses. Y frente al tema de lo del Club Colombia, le digo, pues primero, como no está planeado y sé que no va a pasar, pues eso simplemente no ocurre. Y le digo al Aldemar, la responsabilidad que tengo con Metro Cali es tal que
quiero llevar esto a feliz término y entregarle a la ciudad algo que creían que no iba a ser posible, y es que el sistema tenga vida, que tenga posibilidades, que logre garantizar un servicio a los usuarios, que elimine esas frustraciones acumuladas, lo vamos a lograr. Entonces, no me motiva hoy nada distinto que estar acá. Doctor Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali, muchas gracias. A usted, Aldemar, y a todos que nos acompañan, un cordial saludo y muchas gracias por la entrevista. 8 de la mañana, 13 minutos. Hasta ahí la entrevista con Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali.